Dios le bendiga, hermanos queridos. Feliz sábado. Me dicen que tome el otro. ¿Me escuchan ahora? Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Estamos contentos de poder comenzar un sábado más, donde todo se detiene, ¿verdad? Por la gracia de Dios, nos detenemos en los quehaceres, en las cosas que hacemos y sacamos estas 24 horas para estar con el Señor y con nuestros hermanos queridos. Estamos aquí en la iglesia de Oaxaca para aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Bienvenidos a todos. Y el tema que tengo para compartir en esta noche, en estos 25 minutos, tiene como título: No te enfoques en el problema. Porque hay veces cuando nosotros estamos pasando por una prueba y el mundo le conoce como un problema, ¿qué pasa? Puede ser que nosotros nos veamos tentados en mirar cuán grande es el problema y qué nos está pasando en el problema. Y usualmente no miramos las cosas buenas que pasan en el proceso de la prueba o del problema, porque todo lo que nos sucede, dice el apóstol Pablo, es para bien. Significa que en algún momento dado, a través de esa prueba o ese problema, yo voy a aprender algo nuevo. Voy a aprender algo que no aprendí anteriormente y voy a experimentar algo que quizás nunca había experimentado. Pero Dios desea que nosotros siempre podamos experimentar algo que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual y que también nos ayude a estar más cerca de Él. Las pruebas no son para alejarnos de Dios. Los problemas que nosotros tenemos o recibimos no son para alejarnos de Dios. El cristiano conoce ese proceso, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, en sus epístolas. ¿Qué dice él allí? Que nosotros somos como el oro, que tenemos que ser purificados, pasados por el fuego, y al ser pasados por el fuego, nosotros entonces somos purificados. Aquello que no sirve se descarta, porque eso es lo que hace el fuego. Entonces, cuando nosotros pasamos por una prueba, cuando pasamos por alguna situación, podemos sentirnos tentados en enfocarnos en el problema. Y enfocarnos en los problemas significa que entonces vamos a estar diciendo: ay, qué problema más grande tengo yo. Ay, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Estaré yo suficientemente fuerte para sobrellevar esta situación? ¿Qué va a pasar al final? Y nos empezamos a mirar, ¿verdad? ¿Qué nos espera? Cuando realmente lo que debemos estar haciendo es estar de rodillas, presentando nuestro problema al Señor y confiando de que Él tiene una solución para eso. No importa cuál sea, porque la palabra de Dios nos dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y en el libro de Éxodo 15:26 dice claramente que si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, ninguna de la enfermedad que tocó a los egipcios nos tocará a nosotros. Y Dios aún dice más: confía en mí y yo haré. Dios dice aún más: si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Nos dice la promesa que le dejó a Josué. Mira que te mando, que te esfuerzo, Josué 1:9, y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y así como estuve con Moisés, dice también la promesa en el mismo libro, estaré contigo. Entonces, a veces podemos cometer el error de enfocarnos en el problema. Pero si le damos un poco de espacio para que Dios obre, vamos a ver que nos vamos a olvidar del problema y vamos a empezar a alabar a Dios por lo que Él puede hacer. No es lo que yo pueda hacer, sino lo que Dios puede hacer. ¿Y qué cosas grandes Él puede hacer? ¿Qué cosas grandes Él puede hacer? Cosas que tú no te puedes imaginar. Una de las historias bíblicas que
me impresionó a mirar este título de esta noche y de poder analizar este versículo. Precisamente fue esta mañana, así que ya sé por qué Dios me había puesto en el corazón este tema esta mañana. Pero miren qué interesante. En la Biblia nosotros encontramos una historia que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 14. Y usualmente hablamos de este personaje Pedro como el único que hace tal cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Dice en Mateo capítulo 14, versículo 22, vamos a leer desde ese versículo en adelante, que los discípulos suben a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Así que Jesús se quedó atrás y los discípulos se fueron al frente. Están remando, están de camino al otro lado. En el otro lado, Pedro iba a aprender una lección. Todavía no la había aprendido. Al igual nosotros, cuando lleguemos al otro lado de nuestro problema, al final vamos a aprender, Miriam, una gran lección. Fíjense lo que dice la historia. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos. Así que ya habían pasado algunas horas de que Jesús había despedido a sus discípulos y ya la barca se encontraba lejos. Dice allí, porque el viento le era contrario. Así que la barca ya estaba bastante lejos de la tierra y estaba siendo movida, zarandeada, porque las olas y el viento le era contrario. O sea, ellos iban para allá, pero el viento y las olas los llevaban hacia atrás. Pero ellos seguían hacia adelante. Ahora miren qué interesante, estoy leyendo la nueva versión internacional. Dice allí, en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. ¿Qué hace Jesús? Caminando sobre el lago. ¿Sabe? Caminar sobre este mundo y las situaciones de este mundo no es nada fácil. Solamente un Jesús puede hacer eso. Y fíjense qué interesante. La historia nos dice que Jesús invita a Magalis, a Pedro al agua, porque Pedro, primero los discípulos, dice el versículo 27, que se asustaron y pensaron en el versículo 26 que era un fantasma y hasta gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida para que se calmaran. Cálmense, soy yo. Me imagino, Mayo, que cuando escucharon esa voz tierna y poderosa, entendieron claramente quién era el que estaba hablando. Porque él no le dijo, soy Jesús. Él le dijo, soy yo soy. El yo soy. Y es como, por ejemplo, cuando un niño, el padre le habla entre la multitud, el niño sabe quién es el padre y quién es el que está hablando. Y los discípulos reconocieron que el que estaba hablando era Jesús. Y Jesús les dice, no tengan miedo, porque ¿sabe qué? Caminar en este mundo nos puede dar mucho miedo. Porque nos encontramos con situaciones que constantemente nos llevan a la contraria en la vida del cristianismo. Pero ahí está Jesús con nosotros. Él es el que nos está diciendo, yo camino sobre el mundo, sobre las situaciones del mundo, porque yo lo vencí. Y yo te puedo dar también a ti la victoria. Lo único que tienes que hacer es confiar, lanzarte a caminar conmigo y yo te voy a ayudar. Por eso es que no podemos enfocarnos en el problema. Pedro se enfocó en el problema. ¿Y cuál era el problema? Lo vamos a ver ahora. Versículo 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Aquí Pedro está confiando en Jesús. Está diciendo, este es el que yo conozco, este fue el que me dijo que tirara la red por el otro lado y cuando vine a ver no podía ni cargar con la red de tan pesada que estaba. Tenía más de lo que necesitaba en cuestión de pesca. Este es el que alimentó a la gran multitud. Este es el que ha hecho y sanado a tantas personas. ¿Cómo no voy a confiar en él? Y se lanzó al agua. Porque Jesús le dijo, ven. Así que Pedro bajó de la barca, perdón. Usted se puede imaginar a Pedro
poniendo ese primer paso encima del agua, arriba del agua. ¿Qué estaría pasando por su mente, Pito? ¿Pensaba él que iba a ser como Jesús? Sí, él pensaba que iba a ser como Jesús. Caminar sobre el agua significa que no se iba a hundir. Significa que en ningún momento dado su pie iba a seguir en la profundidad, sino que se iba a quedar en la superficie. Y yo quiero decirte algo. No importa cuán grande o cuán difícil sean las circunstancias, las situaciones que te tienes que enfrentar en este mundo, con Jesús tú puedes estar pisando un espacio firme, porque no puedo decirte un terreno firme, es un espacio, el espacio entre tú y Jesús, ese puede estar firme. Por eso es que Él dice que confiemos en Él, porque si fuera por nosotros, por más que intentemos caminar por el agua, no lo vamos a poder hacer. Lo primero que iba a pasar por Pedro, si Pedro hubiese decidido sin ver a Jesús y sin cuestionar a Jesús, si Jesús no hubiese llegado y Pedro hubiese decidido, muchachos, quédense aquí que yo me voy adelante caminando, nunca hubiera llegado. Se hubiera ahogado. Porque el agua del lago no es igual que el agua de playa, ahí tú no puedes flotar. Ahí tú vas a la profundidad. Por eso es importante que cuando usted está en agua dulce, usted siempre tenga un chaleco salvavidas. Porque si no lo tiene, está peligrando. Está peligrando, ¿cierto, Mario? Más pesada. Así que Pedro le dice a Jesús, dame tú la orden. Fíjense qué interesante esto. Pedro no fue por su propia voluntad. Pedro no se lanzó y dijo, ok Jesús, aquí estoy. Pedro le dijo a Jesús, mándame que vaya sobre el agua, que vaya a ti sobre el agua. ¿Quién era que iba a hacer ese milagro? ¿Pedro? No, era Jesús. Y nosotros tenemos que decirle lo mismo a Jesús cuando nos enfrentamos a una situación en este mundo, una prueba o un problema. Jesús, ayúdame a caminar sobre esta situación. Mándame a que vaya a ti, porque es el único que puede solucionar nuestro problema. Él es el único que nos puede dar la victoria en cualquier prueba o situación. Entonces, dice el versículo 29, Jesús le da la orden. Le dijo, ven, ven. Y Pedro, yo me imagino que él estaba como un niño, deseoso de lanzarse al agua para ver ese milagro, porque eso era un milagro de que alguien esté caminando sobre el agua. Si tú me dices caminar sobre la arena, sobre el cemento, sobre la tierra, sobre una piedra, yo te puedo creer. Pero caminar sobre el agua, eso es imposible. Y cuando nosotros nos enfocamos en el problema o la prueba, vamos a ver, o vamos a pensar, debo decir, que caminar sobre el agua es imposible. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir? Podemos pensar que caminar sobre el agua, o sea, caminar sobre las situaciones de este mundo es imposible. Pero Jesús ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que Pedro baja de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Hermano querido, usted no puede desviar la vista de Jesús en este mundo. Usted tiene que mantenerse enfocado, como Pedro, en Jesús. Porque si quita su vista de Jesús, se va a enfocar en lo que no debe enfocarse, que es el problema o la prueba o la situación que está pasando. Y entonces, ¿dónde va a terminar? En la profundidad del problema, en la profundidad del mar, en la profundidad de la prueba. Pero si miramos a Jesús, no importa cuán profundo sea el mar o sea el lago, no te hundirás ni una pulgada. Y por eso Jesús dice, confía en mí. Confía en mí.
No te enfoques en la prueba, porque la prueba es necesaria para que tú crezcas. No te enfoques en el problema, porque el problema es necesario, a pesar de que lo recibiste porque estás en medio del conflicto, o lo recibiste porque tú mismo tomaste una decisión equivocada, o porque en las circunstancias del gran conflicto Satanás ha decidido atacarte. Tranquilo, que en cualquier situación que sea, cualquiera de las tres, Jesús estará ahí contigo si tú se lo pides. Y si tú vas caminando con Él, ¿qué mejor que eso? ¿Se acuerdan de la canción Hay dos huellas en la arena? ¿Qué pasaba en la arena? Habían dos huellas y el hombre no se daba cuenta, era que cuando estaba en problemas y en situaciones, aparecían dos, pero cuando no había nada, habían cuatro. Dos huellas había, pero de momento había una, perdón, eran 4 pasos, 2 huellas. Y cuando se acercaba el problema, entonces había solamente un par de huellas. Y esas huellas no eran de él. ¿Esas huellas de quién eran? De Jesús. Lo llevaba en sus brazos. Pero fíjate, aquí Jesús no lleva a Pedro en sus brazos. Aquí Jesús está con Pedro caminando sobre el agua. Y tú y yo podemos también caminar con Jesús sobre el agua. Pero fíjense lo que pasa, que a veces nos puede pasar a nosotros también. Dice el versículo 30. Pero al sentir el viento fuerte, o sea que se estaba haciendo más fuerte la situación. Claro, porque Satanás no te quiere ver feliz con Jesús. Satanás no quiere ver que tú vas feliz caminando con Él. Satanás quiere asustarte, traerte temor para que tú no dependas de Cristo Jesús, sino que te alejes de Cristo Jesús para Él hacerte más daño. Eso es lo que Él quiere hacer. ¿Qué pasó con Pedro cuando sintió que la cosa se estaba poniendo mala con la tormenta? Tuvo miedo. ¿Perdón? Por eso es que estoy diciendo desde un principio de que no podemos enfocarnos en el problema, ni en la prueba. No podemos apartar la vista de Cristo Jesús. Si apartamos la vista de Cristo Jesús, peligramos a hundirnos, peligramos a perdernos. Y dice la palabra que Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué pasa cuando tú apartas la vista de Cristo Jesús? Te hundes. Yo no sé cuántos lo están viendo en esta noche, de los que están aquí han apartado su vista y se han encontrado en la profundidad y están buscando aire para subir y no pueden. Yo quiero decirte algo. De la misma forma que Jesús extendió la mano para sacar a Pedro de la profundidad del agua, lo hará también contigo. Lo único que tienes que hacer es confiar. Es confiar. Dice la palabra que Pedro gritó. Óigame, hermano, no hay ningún problema en gritar, ¿sabe? No hay problema en decirle a Jesús, sálvame, porque perezco. Porque en ese momento tú estás reconociendo que tú has apartado tu vista de Cristo Jesús, posiblemente. Estás reconociendo que sin Él no puedes seguir hacia adelante. Estás reconociendo que Él es el único que puede salvarte. Porque Pedro no pudo decirle a sus compañeros que estaban en la barca, sálvenme. ¿A quién tuvo que pedirle salvación? A Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús que nos puede salvar. Así que, amigo, si te has sentido perdido en medio de tu problema, en medio de tu prueba, yo quiero decirte que Jesús quiere extender su mano esta noche y salvarte. Y en segunda, ¿qué hizo Jesús? Dice el versículo 31. Extendió Jesús la mano y sujetándolo, le tuvo que llamar la atención. Porque a veces nosotros somos cabeciduro, dice papi. O cabeza hueca alguno, ¿verdad? No importa cuál de ellas que sea uno. La cuestión es que de vez en cuando el Señor tiene que llamar nuestra atención. Como nosotros como padres y como abuelos hacemos con nuestros hijos. Pero mi hijo, te dije que no fueras por ahí, te fuiste.
¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano querido, amigo, a veces las pruebas se hacen tan difíciles, o los problemas, que podemos dudar del poder de Dios, del poder de Jesucristo. No cometamos ese error. Jesús ha probado una y otra vez que Él puede sobre cualquier cosa. Él puede sobre y está por encima de nuestro enemigo. Porque Satanás estará como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor, al igual que lo hizo con Daniel en los fosos de los leones, puede cerrarle la boca al león para que no nos haga daño. Termino con un sueño que tuve hace como 3 semanas atrás. Yo creo que yo se lo conté a algunos de ustedes. Yo iba orgullosamente caminando con mi nieto, Dani. Yo le digo a veces Danielson. Pero qué interesante ese sueño un sábado que tuve en la mañana, William. Yo iba caminando como si fuera en África, caminos de tierra, y muy poca gente. Y de momento vi una casa, y en esa casa había unos leones atacando a una perra que tenía unos cachorros. Quería quitarle los perritos. Y yo pensé en mí, tengo que alejarme de esta situación porque me van a ver a mí y al nene y nos van a atacar a nosotros. Así que miré y busqué y vi que a la distancia había una casa que yo podía alcanzar con el nene y protegernos al treparnos en el techo o en el alero de aquella casa. Pero cuando voy corriendo hacia allá, me di cuenta que con el niño en mis brazos era imposible yo alcanzar. Y mientras voy corriendo veo que se estaciona una pick-up de esas viejitas y de ella salen 2 caballeros. Uno trigueño como indio y el otro blanco alto, también los 2. Cuando yo veo atrás para ver qué está pasando con los leones y qué hicieron con los perritos, veo que ya el león está en el aire tirándose sobre mí. Y yo en el sueño que estoy haciendo, tratando de proteger al niño, y estoy buscando ayuda. Cuando estoy buscando esa ayuda, uno de los 2 caballeros, el trigueño, como indio, alcanzó al león en el aire, le viró la quijada y lo tiró al piso. Y cuando yo miré esa escena, Tomás, yo vi que el león pareciera que tenía su quijada rota, sangrando. Pero el león no le había hecho ni había podido hacerle nada a ese hombre. Cayó en el suelo el león, todo patas arriba como hacen los gatos. Se sacudió un poco y salió corriendo. Huyó de donde estaba ante mí. Cuando miré para darle gracias a los 2 jóvenes, ¿qué usted cree que pasó? No estaban ahí. El versículo que vino a mi mente cuando desperté fue que el ángel de Jehová acampa alrededor de los telos y ¿qué hace? Y los defiende. Y nosotros no solamente tenemos a los ángeles, tenemos al cielo a nuestro favor. Ante cualquier prueba, cualquier lucha. No hagas como una mujer que nos dice el libro del Camino a Cristo, que ella iba caminando en un jardín y en ese jardín habían rosas, plantas de rosas en todas partes. Y la señora se estaba quejando de las espinas. Ay, pero que muchas espinas hay en este jardín. Ay, pero ¿quién podrá tocar esas rosas si las espinas no nos dejan tocar las rosas? Y dice la escritora Elena G. White, ella le preguntó a su ángel, ¿qué le pasa a esa señora? Y el ángel le dijo, lo que pasa es que ella se está enfocando en las espinas y se ha olvidado en la belleza y en el olor de las rosas. ¿Y saben qué son las rosas y el olor de las rosas? Las bendiciones que Dios día tras día nos da a cada uno de nosotros. Y Él ha prometido que si estamos con Él,
somos más que vencedores. Pedro salió ileso de esa situación. Se hundió, pero Jesús nos levantó. Y tú quizás te has hundido, pero Jesús está aquí para levantarte. O quizás en algún momento dado te hundiste y Jesús sacó su brazo para extendértelo y salvarte. Pero por favor, no quites tu vista de Cristo Jesús. Si quitas tu vista de Cristo Jesús, te vas a ahogar. Pero si la mantienes fija en Él, no importando si la tormenta aumentó cuando empiezas a caminar más cerquita de Cristo Jesús, tranquilo. Él tiene la potestad sobre el mar. Él tiene la potestad sobre el mal. Tiene la potestad también sobre el demonio y los ángeles caídos. Porque a Él se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él es aquel que puede salvarte. ¿Quieres darle tú la oportunidad en esta noche a ese Jesús, a nuestro amigo y hermano, Padre, consejero, príncipe de paz, Cristo Jesús? Amén. Te invito a estar en pie entonces para orar. Querido Padre, gracias. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque Él camina con nosotros en medio de nuestras situaciones y pruebas y problemas. Y gracias porque mientras caminamos con Él somos más que victoriosos. Señor, pero quizás en algún momento dado, al igual que Pedro, podemos temer por nuestras vidas. Podemos preocuparnos y quitar nuestra vista de Jesús y hundirnos. Pero gracias porque al igual que tendiste tu brazo para Pedro, extiende esta noche para nosotros. Gracias porque no esperas saber si estamos ya 2 minutos debajo del agua, sino que tan pronto clamamos y pedimos que tú nos salves, tú extiendes tu brazo para hacerlo, Señor. Gracias. Tómanos como enteramente tuyo, Señor. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches.